Que la Universidad de Dios. Bueno, cuando te estuve contando que yo busqué la dirección en una hermana, y recuerdo que cuando yo le dije, hermana, quiero hablar con usted, ella me dijo, ya vienes tal día a la 1 de la tarde, que es la hora de almuerzo de mi trabajo. Yo me fui a su oficina el día que ella me citó, llegué, me senté frente a ella y me dijo, Ruth, ¿qué te pasa? Me dijo. Y yo le empecé a contar lo que pasa, es que he postulado y bueno, me he ingresado. Y le empecé a contar todo lo que había en mi corazón, mis frustraciones. Y de pronto ella se quedó en silencio, me quedó mirando y de pronto me dijo, espérate ahí. Me dijo. Agarró su pupitre y empezó a sacar papeles y los ponía en su mesa. Así los ponía. Y yo estaba... ¿Hojas en blanco? No, eran como que papeles. Bueno, para mí eran papeles. Okay. Y de pronto ella agarraba cada uno y me empezaba a mostrar. Y me empezaba a explicar, mira, este título yo lo conseguí en tal año. Este certificado yo trabajé para de secretaria para un congresista en la Nación. Y me empezaba a decir. Y lo dejó todo. Todos sus logros. Ajá, todos sus logros. Y me dejó todo y me dijo, Ruth, perdóname la expresión, me dijo. Perdóname la expresión, pero Dios con todo esto se limpia los mocos. Me dijo así. Wow. ¿Por qué? Me dijo, porque esto no te va a servir para la eternidad. Yo quiero que tú entiendas algo, me dijo. Nada de lo que tú tengas en esta tierra te va a servir para el gobierno que viene, que es eterno, me dijo. Prepárate en la Universidad de Dios. Y cuando, o sea, yo lo escuchaba y cuando ella me dice, prepárate en la Universidad de Dios, yo decía... Eso marcó. ¿Pero cómo? O sea, yo no entendía. Yo decía, ¿pero cómo es prepararse en la universidad? Y ella me dijo, y yo le pregunto, ¿y cómo lo hago? Le digo... Ella me dijo... ¿Cómo entra? ¿Cómo postulo? ¿Dónde ella me dijo, busca una experiencia que marque tu vida. Y era como que al siguiente día, porque ese día fue sábado, al siguiente día yo justo llego al templo y mi pastor en ese entonces era el pastor Rodolfo, quien estaba presidiendo la iglesia 28 de julio, dice, hermanos, vamos a convocar un ayuno de 3 días. Y cuando él dice eso, yo dije, no, pues sí, si tengo que buscar una experiencia, entonces lo voy a hacer en este ayuno. Y yo había escuchado muchos testimonios que decían, es que a mí Dios en un ayuno me habló, es que a mí Dios en un ayuno rompió mis cadenas. Y yo dentro de mí decía, entonces en este ayuno pues Dios tiene que hacer. Esta es mi oportunidad. Esa es mi oportunidad. Terminé de leer, me fui al altar y ahí es cuando el Señor empieza a tocar mi corazón. O sea, yo ni bien me arrodillé en el altar porque dije, bueno, estos 3 días no he orado mucho, así que voy a hacerlo en el altar. Y entonces empiezo a llorar, a llorar. Era como que sí, rendida. Ya. Señor, me hablaste y esto es algo. Pero eso no fue todo, Rubí. Yo ahí lloraba y de pronto cuando empezaba a llorar, yo sentí al Señor frente a mí. Yo lo sentí que Él se paró y me decía, ¿qué quieres que haga por ti? Y cuando Él empezó a hablar a mi corazón, yo dentro de mí decía, es que esto no puede ser. Porque, ¿cómo me puede hablar? O sea, yo estaba sintiendo una experiencia muy personal. Y cuando Él me dice, ¿qué quieres que haga por ti? Yo lo único que le decía que cambiara mi corazón, que no me gustaba como era, que habían tantas cosas que como jóvenes o adolescentes, pues, están arraigadas. Y por ende no te hace feliz. Y de pronto yo le decía que cambiara mi corazón. Y cuando yo me levanté de esa experiencia, Rubí, fue totalmente distinta. Entró una Ruth, salió otra Ruth de ahí. Yo era de las jovencitas que rajaban de las hermanas que usaban sus faldas largas. Decías que no, ¿cómo pueden hacer eso? Pero de pronto yo creo que es el Espíritu Santo quien trabaja en uno y de pronto te dice lo que tienes que hacer. Y bueno, ahí empecé a experimentar otra cosa. Y ahí fue el punto de anclaje, porque en esa oración yo le dije, Señor, tú sabes que yo quiero estudiar, solo dirígemele. Y habrá pasado, Rubí, una semana en la que mi hermano, uno de mis hermanos mayores, que tiene amigos conocidos, y la cuñada de uno de sus amigos trabajaba para el Ministerio de Educación. Y le contó un poco mi caso y ella estaba a cargo de las becas que da la Nación, que es beca 18. Entonces ella me cita y me dice, no te preocupes, yo quiero conversar con tu hermano. Entonces me hace como que el pase para yo poder postular. Y me dice, ya, y me citó tal día, en ese día pues yo fui, empecé a dar papeleos y todo porque es un trámite un poco larguito.
Y pues así pasó los días, pero mi concentración ya no era el que yo quería estudiar, sino ya tenías otro enfoque. Ya, sí, si entrabas, iba a ser Dios en medio de todo, ¿no? Él ya tenía como que el control de tu vida. Exacto. Y de tu futuro más que todo. Exacto. ¿No? Y de pronto un día la señorita encargada me dice, quiero hablar contigo. Y de pronto yo llegué a su oficina y me dijo, anda para la parte de allá. Y era como que una esquina, y en esa esquina estaba como que era todo un panorama de todas las universidades, institutos que te ofrecían la carrera. Y ella me dijo, elige una porque ahí vas a estudiar, me dijo. Wow. Y entonces yo me miré ahí y yo ahí como que dije, ¿y ahora qué estudio? ¿No? Era como que, y ahora... ya tengo dónde voy a estudiar, pero ¿ahora qué estudio? Y me miraba, estaban universidades prestigiosas, había carrera de medicina, ingeniería, administración. Y lo primero que yo pensé fue literatura. Empecé a buscar literatura, no había. Entonces dije, y ahora no hay lo que a mí me gusta. Y empecé a orar. Ahí me puse a orar frente a todo ese panorama y le dije, Señor, donde yo ponga mi dedo, ahí va a ser donde tú me quieres, le dije así. Y de pronto empezó a orar y empezó a hacer así, 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 hasta que mi dedo se detuvo ahí. Ahí se detuvo, de verdad. Y cuando yo abro mis ojos, yo dije, y decía, el periodismo de visual instituto dice, y decía, bueno, aquí será, le dije al Señor. No lo dudé. Aquí está mi dedo, Señor. Tú has ido. No lo dudé, entonces recuerdo que llevé, le dije a la señorita, aquí es. Y ella me dijo, ¿estás segura? Tienes otras oportunidades, mira, acá hay otra vuelta, sí, aquí otra vez, pero no, tú dices, no, yo ahí no lo fue. dudé, yo dije, sí, ahí. Pese a que yo no sabía muy bien sobre qué se trataba la carrera ni nada. Y fue así que empecé a estudiar.